¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Simplemente para mostrarles estos destornilladores de la marca Wadfow que, bueno, pude ir a retirar a la ferretería donde los compré. Estaban a la espera de que lleguen. Y bueno, llegaron, me avisaron y los fui a buscar. En la charlita de la noche los vamos a mostrar más en detalles, vamos a hablar un poquito, vamos a describir. Todavía no hice ninguna toma de contacto, está el blister cerrado. Eh, Pensé que iba a conseguirlos del modelo que mostró el amigo Gregorio, pero bueno, tiene su lado bueno y su lado negativo. Eh, por, el, por un lado, sabemos que los del amigo Gregorio tienen una devolución dentro de todo favorable. Y por otro, está bueno que haya dos tomas de contacto distintas de distintos modelos. ¿Para qué queremos dos canales hablando de la misma herramienta? Si bien hay varios puntos de vista, pero la rigurosidad del amigo Gregorio y el uso frecuente de las determinadas tomas de contacto que hago yo, podemos arribar a resultados parecidos. Espero ser claro. Así que bueno, nada, contento, la verdad muy contento. Parece que Watfow llegó para quedarse. Eh, en la noche, como estaba diciendo, vamos a ver si son dignos y empezarán a formar parte de la toma de contacto de este segundo semestre del año, que ya está avanzadito. Pero bueno, es un juego completo que viene con sus puntas, con destornilladores en Z, con los trompitos, con todo. Vino con todo. Aparentan ser un segmento más profesional o pesado, llamémosle, de Watfow. Así que nada, vamos a hacer una toma de contacto en trabajo, en obra, en mecánica, en las distintas áreas y veremos. Lo único que no son aptos para felinos, o sea, los gatos no pueden tocar destornilladores Watford. Después, bueno, por lo que se ve, son pesaditos, el blister pesa, el packaging pesa, así que nada. Interesantes herramientas, creo que es el momento de aprovechar Watfow. Aparentemente están saliendo al mercado y los promedios entre calidad y precio están muy interesantes. Esa nueva marca que mostró el amigo Gregorio de alicates, hay destornilladores también por lo que vi. Lo único que me tira un poco para atrás, y el amigo Miguel quizás ya lo pensó, lo mismo que el amigo Gregorio y quizás algunos otros que me conocen, son los colores que me hacen acordar a los Mota, a las herramientas marca Mota. Pero bueno, quizás nada tengan que ver y verdaderamente hay una tendencia a que todo se parezca a Inco. Perdónenme la no neutralidad, dado que bueno, soy medio fanático de Inco, pero como lo pago yo, puedo ser fanático de lo que quiera. No sé si fanático, pero simpatizante de las herramientas Inco seguro. Les mando un saludo y nos vemos en otro videito. Bueno, nada. No me acuerdo si dije el arrigato, pero bueno, lo digo en otro video.